En este video vamos a hacer una introducción al tema de continuidad. Vamos a hablar de continuidad primero de una manera intuitiva, primero gráficamente, luego metiéndole algebraicamente y luego ya vamos a ver lo que es la definición matemática de la continuidad. Comencemos. Entonces, intuitivamente, ¿sí? O sea, es como se lo enseñan a uno cuando uno es chiquito, cuando en el colegio, cuando todavía no sabe mucho álgebra. Le dicen que una función es continua, una función f es continua, si la puede dibujar sin despegar el lápiz del papel. Esa va a ser la intuición que nos va a guiar, ¿ok? Pero luego vamos a empezar a ver cosas pues más profesionales matemáticamente que eso. Empecemos por mirar estos ejemplos de acá. Por ejemplo, la función e a la x. Esa función yo la puedo dibujar toda completica sin despegar el lápiz del papel. Y la función pues va desde menos el infinito hasta más el infinito. Entonces decimos que esta función es continua desde menos el infinito hasta más el infinito en todos los reales. Cojamos ahora este medio círculo que tiene esta ecuación. ¿Sí? Este tipo de ecuaciones ya deberían reconocerlas. Cuando ven algo así ya deberían saber qué es ese medio círculo. Ahora, este medio círculo yo puedo arrancar acá y dibujarlo hasta acá sin levantar el lápiz del papel. Nuevamente podemos concluir que esta función es continua entre menos 3 y 3. Menos 3 incluido y 3 incluido. Ahora cojamos este caso de acá, la función 1 sobre x. Fíjense que yo no la puedo pintar completa sin levantar el lápiz del papel. Yo puedo pintar este pedazo sin levantar el lápiz del papel y puedo pintar este pedazo sin levantar el lápiz del papel. Entonces, ¿cómo son las conclusiones acá? Esta primera función es continua en todos los reales. Esta segunda función es continua en el intervalo menos 3, 3. Esta última, que es un poquito más rara, es continua en el intervalo desde menos infinito hasta 0, ¿ya? Y también es continua desde 0 hasta más infinito, ¿ya? ¿Sí? No es continua en 0, ni siquiera existe en 0. Entonces, ¿uno cómo escribe eso? Dice que esta función es continua en este intervalo desde menos infinito hasta 0 sin incluir y desde 0 sin incluir hasta más infinito. Ok, ahora si se fijan en estos tres casos que puse acá, son funciones que son continuas en su dominio de definición. El dominio de definición de esta función es todos los reales. El dominio de definición de esta función es este intervalo. El dominio de esta función es este intervalo. Entonces, estos primeros casos son casos de funciones que son continuas en todo su dominio de definición, pero muchas veces eso no pasa. ¿Okay? Entonces, pasémonos a ver otros casos. Vamos a coger esta función de acá. Entonces está definida como x sobre valor absoluto de x. Ahora, siempre que tienen una cosa así con valor absoluto, pues hay que pensar en qué es ese valor absoluto. Entonces recuerden que valor absoluto de x es x si x es mayor o igual a 0 y valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0. O sea, eso que puse aquí en amarillo es la definición de valor absoluto de x, que se parte en dos pedazos. Y pues el x sobre lo dejé igual en ambos pedazos, porque ese no tenía valor absoluto, solo la parte de abajo tenía el valor absoluto. Ahora, esta función la pudimos escribir así, y esto lo podemos simplificar, pues porque x sobre x es simplemente 1 y x sobre menos x es menos 1. O sea, resultó que esta función g de x en realidad es esta función de acá, es una función por partes. Ahora, ¿cómo sería la gráfica de esa función? Entonces, para valores de x mayores o iguales que 0, valores de x mayores o iguales que 0, la función es y igual a 1. O sea, esta recta horizontal que pasa aquí por 1. ¿Listo? Está incluido este punto porque el 0 está incluido. Y y es igual a menos 1 para valores de x negativo. Y igual a menos 1 es esta recta, pero solo nos interesa para valores más chiquitos que 0. Esta sería la gráfica de g. Ahora, fíjense que esta gráfica, para pintar esta gráfica, pues me toca levantar el lápiz del papel en 0. Yo puedo ir sin despegarlo, pero para pasarme acá, pues me toca despegarlo y luego sí sigo. O sea, g es continua en todos los reales excepto el 0,
porque es en este valor que me toca separar el lápiz del papel. Y sin embargo, G está definida en todos los reales, porque cuando X es igual a 0, G sí está definida, da 1. ¿Okay? Entonces, este es nuestro primer ejemplo de una función que tiene un dominio de definición que no es igual a donde la función es continua. Me paso a un tercer ejemplo. Cojamos esta función de acá. Entonces vamos a coger esta función h. Esto se llama una función racional, o sea, un polinomio sobre un polinomio. Eso es una función racional. Ahora, fíjense que yo puedo coger la parte de arriba, el numerador, lo puedo factorizar y después de factorizar me puedo dar cuenta que esta parte se cancela con esta y entonces me queda solamente x menos 1. Entonces uno diría, pues entonces esta función h simplemente es x menos 1 y yo sé que la gráfica de eso es una recta que corta aquí en menos 1 y tiene pendiente 1. No, cuidado. Estas dos funciones parecería que son iguales, pero no son completamente iguales. El dominio de esta función son todos los reales, pero el dominio de esta función no son todos los reales, porque acá hay un denominador. Entonces, para calcular el dominio de la función h, siempre toca hacer este tipo de cosas antes de simplificar. Entonces, el dominio, pongámoslo acá, el dominio de esta función h son todos los reales excepto el 4, porque cuando uno reemplaza x por 4, el denominador daría 0. Entonces hay que tener eso muy presente. El dominio de esta parte ya es todos los reales, pero el dominio de la original no puede incluir el 4. Entonces, ¿cómo es la gráfica de h? Pues es igualita a esta, o sea, igualita a esta recta, excepto que en 4 no está definida. Entonces, como esa misma recta, pero con una bolita acá en x igual a 4. Ok, esa es la gráfica de h. Ahora, ¿dónde es continua h? Pues es continua en todo esto. En 4 no es continua, porque para seguirla pintando me toca despegar el lápiz del papel, volverlo a poner ahí al ladito y seguir. Entonces, esta función es continua en todas partes excepto en 4. Una cosa importante es que uno piensa, no, pues si me voy a fijar en la gráfica y pues esto me parece como complicado, entonces yo más bien la voy a graficar en un computador. Venga, les cuento lo que pasa cuando la grafica en un computador. Miren, yo puse esta ecuación y cuando pongo la ecuación, esta es la gráfica que me sale. Eso parecería la recta completica. Fíjense que aquí cuando x es igual a 4 no hay ninguna bolita. Pues claro, porque es que el computador lo que está haciendo es coger valores, y hay muchos valores cerquitica de 4 que está cogiendo el computador y está rellenando todo eso con punticos y punticos y punticos y pareciera que es continua, pero no. O sea, el computador no me muestra que acá hay un hueco, pero es que ese hueco es un punto. ¿Sí? Cuando uno lo pinta así, pues uno lo hace súper evidente. ¿Sí? Pero en realidad ese punto pues no tiene área, es un punto nada más que no tiene área, entonces en el computador no se ve. Pareciera que h de 4 es igual a 3, pero resulta que no, h de 4 no existe. ¿Y eso cómo hacemos para saberlo? Pues por el álgebra. ¿Okay? Entonces es muy importante que si uno se va a basar en un computador, no puede basarse 100% en lo que le muestra el computador. Tiene que tener en cuenta cosas algebraicas que uno ya puede analizar. Ok, vamos a coger un cuarto ejemplo de una función por partes. Se las voy a mostrar primero así. Fíjense que esta nueva función w de x tiene una parte que es igualita a esta, pero eso solamente es para x distintos de 4. Y cuando x es igual a 4, es una constante. Vamos a mirarla ya más de cerquita. Entonces, nuestra función w es esta. Este pedazo si x es distinto de 4 y cuando x es igual a 4, w de x vale simplemente k. Ok, ¿qué me dice el enunciado? Encuentre el valor de k de tal forma que la función w sea continua en todas partes. Entonces, por ahora estamos pensando gráficamente. Entonces, pensemos qué es lo que está pasando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si k
fuera igual a 0. Si K fuera igual a 0, entonces eso quiere decir que W de 4 es igual a 0. Entonces, cuando X es 4, W es igual a 0, tengo este punto, y el resto de la función es la que vimos en el ejemplo anterior. O sea, esta sería la gráfica de W cuando K es igual a 0. Ahora, si K es igual a 0, ¿qué dicen? ¿Sí será que es continua? Pues no, en 4 la función no es continua, toca pintar, despegar, pintar, despegar, pintar. ¿Sí? Entonces en 4, pues la función no sería continua en R, no sería continua en todas partes. Ahora, ¿qué pasa si cogemos K igual a 1? Pues tenemos este pedazo para X distintos de 4, y cuando X es igual a 4, dijimos que la función valía 1, entonces eso da un punto como por acá. No, pues tampoco sirve. La función tampoco sería continua. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de K? Para que la cosa funcione, el valor de K debe estar justamente aquí para rellenar esa bolita. Si yo relleno este punto, ¿sí? Si rellenamos este punto de acá, entonces la función ya se va a volver continua. Ahora, ¿cómo hago para saber? ¿Sí? Me voy a devolver. Espérense, me devuelvo aquí. Voy a desocupar el punto otra vez. ¿Cómo hago para saber cuál es ese valor de K? Ese valor de K tiene que ser precisamente el límite cuando X se acerca a 4 de la función que está definida para esos valores distintos de 4. Entonces, si yo calculo el límite de esta función que pinté acá en azul, cuando X tiende a 4, me va a dar precisamente este valor K. ¿Okay? Entonces, algebraicamente, esa va a ser la manera de encontrarlo. K tiene que ser ese límite. Ahora, ¿cómo calculamos este límite? Pues como vimos hace unos días. Factorizamos el numerador, acá podemos simplificar, y entonces cuando simplificamos nos queda esto, ahí ya podemos evaluar y nos da 3. Y así encontramos ese valor. Fíjense que era lo mismo que habíamos visto por acá arriba, ¿sí? Nosotros sabemos, aunque el computador no lo muestra, sabemos que acá hay una bolita, ¿sí? Entonces, si yo voy a asignarle algún valor a W de 4, pues me toca ponérselo aquí para que la función sea continua, que se pueda pintar sin despegar el lápiz del papel. Bueno, ahora sí me voy a meter a lo que quiere decir ser continua matemáticamente. ¿Qué quiere decir que una función sea continua? F es continua en un punto, después ya vemos en general, pero por ahora, F es continua en un punto X igual a si sucede esto de acá. Si el límite de la función cuando X tiende a es igual al valor de la función en A. Ahora, hagamos una pausa antes de mostrar un ejemplo. Fíjense que esta frase en realidad son 3 frases distintas. Para que esta frase se cumpla, este lado tiene que existir. O sea, F de A tiene que existir. Para que toda la frase tenga sentido, el lado izquierdo también tiene que existir. O sea, ese límite también tiene que existir. Y tercero, pues tienen que ser iguales. Si se cumplen estas 3 condiciones, entonces la función es continua en X igual a A. Comencemos por mirarlo gráficamente. Cojamos, voy a dejar ahí arriba la definición de lo que quiere decir ser continua. Piensen en esta función. Digamos que esta es una función f. ¿Listo? Llamemos a esa función f. Ahora, si yo simplemente la miro por la parte intuitiva de despegar el lápiz del papel, pues me doy cuenta que en -3 la función no es continua. En 2 la función no es continua, en 5 tampoco y en 9 tampoco. De resto es continua en todas partes. Ahora, entendamos en todos esos puntos en donde la función no es continua, ¿por qué está fallando esto? Y así vamos a entender esta frase de acá. Por ejemplo, ¿qué está pasando en -3? ¿Será que f de -3 existe? Entonces yo me vengo a la gráfica, aquí pues no está definida y no está definida en ninguna parte. O sea, f de -3 no existe. Eso ya es suficiente para decir que la función no es continua en x igual a -3. ¿Sí? Si me falla esta, ya no es continua. Miremos qué está pasando en 2. La función sí está definida en 2. En 2
acá está definida, me daría este valor de por acá. Entonces la primera, chuleada. Miremos la segunda. El límite cuando x tiende a 2 de la función. Ah, no, es que cuando se acerca a 2 por izquierda, ese límite ya me da menos infinito. O sea, ese límite no existe. ¿Listo? Este límite no existe. Si esta falla, pues esto falla y la función no es continua en 2. ¿Qué está pasando en 5? La función sí existe en 5, porque tengo este punto, f de 5 sería este valor de por aquí, pero el límite cuando me acerco a 5 no existe. Esta vez, ¿por qué no existe? Porque por izquierda me da una cosa y por derecha me da otra cosa. Entonces el límite no existe. Ahora, ¿qué está pasando en este punto 9? Pensemos cuando x es igual a 9. Entonces, f de 9 sí existe, es este valor de por acá. El límite también existe. El límite por izquierda y por derecha me está dando exactamente el mismo valor. O sea, esto sí existe, esto también existe. Sin embargo, no son iguales, porque f de 9 está por acá y en cambio el límite está por acá arriba, son distintos, o sea que la función no es continua. Para cualquier otro x de acá que no sea esos de los que ya hablamos, estas tres condiciones se cumplen. Ok, ahora eso fue gráficamente. Vamos a terminar este video viendo un ejemplo algebraico de cómo funciona esto, que eso es realmente lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, vamos a coger esta función por partes. F de t es igual a esta función. Listo. Cuando t es más chiquito que 2, tenemos una recta. En 2, la función vale 3, o sea, ahí nos están dando un punto, el punto 2,3. Y cuando t es mayor que 2, nos dan esta parábola de acá. Ay, perdón que yo aquí cometí un error y yo no quería incluir este pedazo de acá. Listo. Ok. Entonces, ahora sí, para menores que 2, igual a 2 y mayor que 2 tenemos esto. Nos preguntan en dónde es continua la función. ¿Okay? Entonces, tenemos que pensar muy bien. Esta función tiene un trozo, un punto y otro trozo. ¿Listo? Entonces, vamos a ir pensando paso a paso. Empecemos por el intervalo desde menos infinito hasta 2, o sea, cuando t es menor que 2. En ese intervalo, la función es esta de acá, y esa vaina es una recta. Y una recta pues siempre es continua. Piensen cómo pintan una recta siempre es continua. O sea, en este intervalo, la función f de t es continua. Ok, cojamos ahora el otro intervalo, desde 2 hasta más infinito, o sea, t mayor que 2. En ese intervalo la función es una parábola. Y una parábola, pues siempre es continua. ¿Okay? Entonces, en este intervalo la función es continua. En este intervalo la función es continua. El único punto que puede ser acá interesante es cuando t es igual a 2, que ahí es donde se están uniendo los pedazos y además tenemos un punto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos si el límite de la función cuando t tiende a 2 es igual, corrijo acá, es igual a f de 2. Esto es lo que nos tenemos que preguntar. Devuélvanse un momentico a la definición. Es exactamente lo mismo que puse acá. Nos estamos preguntando si esto ocurre cuando a es igual a 2. ¿Listo? Entonces, nos hacemos esa pregunta. Si ese límite es igual al valor de la función. Entonces, vamos por partes. F de 2. Entonces cuando t es igual a 2, la función vale 3. O sea, f de 2 es igual a 3. Existe. Primera cosa chuleada. Ahora tenemos que preguntarnos si este límite existe. Pero para que este límite exista, tiene que existir el límite por izquierda y por derecha. Entonces, cuando t tiende a 2 por izquierda, la función era esta recta. Y cuando t tiende a 2 por la derecha, la función era esta parábola. Entonces calculamos este límite y resultó que son iguales. O sea que el límite de la función cuando t tiende a 2 es 3, este valor de acá. O sea que el límite existe. Entonces miren lo que está pasando. F de 2 existe. El límite de la función cuando t tiende a 2 existe. Y por último,
son iguales esos dos valores. Eso quiere decir que la función es continua en t igual a 2. Y como ya habíamos dicho que la función era continua acá, también es continua acá, y además es continua en t igual a 2, pues entonces es continua en todas partes. Y esa función de acá, esta función de aquí, resulta que ya podemos responder, la función es continua en todos los reales.